Y bien, mis amigos, regresamos acá a la otra realidad, nuestro tercer segmento de hoy, viernes 26 de julio del año 2019. Sigue corriendo el tiempo, hombre. La rueda no para, la rueda del karma no para por nadie. Recuerda que se le cobra a todos, aquí o allá. Hablas un momentito precisamente del FBI, ¿no? De cómo el FBI, pues, en Puerto Rico y como en un momento dado la inteligencia naval, un tema que es recurrente en este programa, en presentaciones sobre Puerto Rico Top Secret y muchos otros asuntos relacionados, cómo es que siempre han tenido, ¿no? Han influenciado, ¿no? en la situación interna de Puerto Rico, específicamente en las esferas de poder. Y es interesante pensar, ¿verdad?, que aunque mucha de la gente que se mete en este tipo de corrupción en la isla, como que no cae en tiempo de que, óigame, administración tras administración, década tras década, son arrestados en Puerto Rico y las personas son relacionadas con esquemas, obviamente, para el mal manejo del dinero o canalizar el dinero inadecuadamente o tomar el dinero, punto. El dinero asignado por fondos federales para lo que sea, desastres. Aquí lo vimos en diferentes momentos en la historia de Puerto Rico, ¿no? Cuando el huracán, por ejemplo, George, aquí en Puerto Rico, después de Huracán George hubo arrestos de alcaldes de medio mundo más, contratistas, etcétera. Y lo hemos visto en diferentes instancias en la historia nuestra, del siglo XX como del siglo XXI en la actualidad. Siglo XIX cuando España, y esos son otros 20 pesos, déjelo ahí, si no nos vamos a perder en el túnel del tiempo. Ahora, yo le voy a dar esta premisa, puede ser especulación mía si usted gusta, no es garantizado que eso sea así. Pero a mí no me cabe duda en lo personal que si el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, no hubiera renunciado el miércoles, casi de miércoles para jueves, el FBI hubiera llevado a cabo arrestos hoy viernes. Arrestos sumarios. Un sinnúmero de personas que ya están en lista para ser arrestados. Y que esto sirviese, ¿no?, como presión final para una renuncia inmediata. Yo sé, por otras voces, que no vienen al caso de decir las fuentes en este momento, de que sí, de que hay una lista que incluye políticos, contratistas, relacionados, familiares, etcétera, de gente que están siendo investigados por diferentes situaciones que van desde el Capitolio hasta la Fortaleza, hasta agencias de gobierno, hasta Autoridad de Energía Eléctrica, cosa que ya se ha discutido someramente o de forma general en la prensa de Puerto Rico, ¿no? Y los buenos periodistas investigativos, que no son muchos los que hay, unos cuantos buenos periodistas en Puerto Rico que se han dedicado a buscar esa información, a tratar de filtrar y a buscar las conexiones que puedan haber, pues ya han estado, ¿no?, dando, ¿no?, más o menos un panorama de lo que puede haber con estos arrestos y quienes puedan estar implicados en esta situación. No hay duda, definitivamente, de que ya hay acusaciones listas para llevar a cabo los arrestos, y hay acusaciones del Gran Jurado Federal, y que ya la Fiscalía Federal en Puerto Rico y el FBI han acumulado la suficiente evidencia para empezar a intervenir con personas que ya todos conocen y que están en voz populi en todas partes. Si el gobernador Rosselló no hubiera decidido su renuncia pasados días, le vuelvo a decir nuevamente, no me cabe duda de que hoy viernes, tal vez ayer jueves también, hubieran comenzado, ¿no?, las cadenas de arrestos que están en estos momentos pendientes, que están en hold, que están en espera para intervención inmediata. Nuevamente, las agencias federales siempre han tenido un control sobre Puerto Rico, y las agencias federales, sepa usted, y el gobierno federal, el establishment en los Estados Unidos, lo que se llama el gobierno permanente en los Estados Unidos, tiene preferencia por un estatus para Puerto Rico. Ese estatus no es la estadidad. No, hombre, ¿quién le dijo eso a usted? Deje de estar fumando orégano. Ese estatus no es la independencia. Por favor, deje el recao que tampoco se fuma. O sea, no es ninguna de esas dos. Es el status quo. Es el ELA. Esa es la fórmula que el gobierno permanente de los Estados Unidos prefiere para el territorio no incorporado de Puerto Rico. El que está a la izquierda y el que está a la derecha son problemáticos siempre para el establishment de Washington. ¿Por qué? Cuando ganan los de la derecha, o gana el PNP, o los susodichos estadistas, si es que lo son realmente, aunque vienen a administrar realmente el territorio y la colonia, empiezan a hacer presión y a fastidiar allá en Washington. Eso crea entonces un efecto colateral, que es que viene entonces y el Partido Popular empieza también a pagar cabilderos para que también vayan a contrarrestar. Claro que cuando el Partido Popular está en minoría, es más difícil pagar cabilderos porque no tienen dinero ni siquiera para pagar el comité. Así que más bien sus cabilderos trabajan cuando están en el poder. El Partido Independentista hace su lucha desde su trinchera, desde su punto de vista,
y ha concentrado más su lucha, ¿no?, en el foro de las Naciones Unidas y en los foros internacionales, especialmente en Latinoamérica, que lo que ha hecho en la capital de Washington. Que ha ido a vistas congresionales importantes, sí, ha ido allá al Comité de Recursos Naturales en varias ocasiones y allí han hecho sus exposiciones, definitivamente muy buenas exposiciones. Los independentistas que siempre han ido a hablar a Washington hablan un inglés fantástico, un gran inglés, como que se han educado, ¿no?, en las mejores universidades del extranjero. Así que eso hay que reconocerlo. Por otro lado, pues entonces tiene los otros dos, el medio y la derecha. La derecha tampoco simpatiza a Washington, como le dije hace un momento. Así que para que usted entienda cómo se mueve esto, ¿para quiénes son las investigaciones en la actualidad de corrupción, obviamente, y de arrestos? ¿Para quién? En la mayoría de los casos, para la derecha de Puerto Rico. ¿Cuántas veces en los últimos años, diga los últimos 20 años para aquello de que no digan no cuando sí, usted ha visto al FBI involucrarse directamente con arrestos de líderes políticos de la izquierda en Puerto Rico? El último fue ¿quién? El último machetero, el cimarrón machetero. Ese fue el último. ¿Ah? Ojeda Ríos, fue el último. De ahí para acá usted no ve operaciones paramilitares del FBI, ninguna otra agencia, ATF, Seguridad Nacional, etcétera, arrestando, buscando puertorriqueños en la izquierda. La época de Juan Maribra, ¿ah?, la época, por ejemplo, de Correger, ¿ah?, la época de Albizu, más atrás todavía. Busque las etapas de persecución contra los independentistas en Puerto Rico. Busque el carpeteo del FBI, no solo la policía, de la gente. Usted conoce las carpetas de la policía, pero las carpetas del FBI, hello. Usted se da cuenta de cómo impunemente hacen lo que quieren en el país, porque este es un territorio sin poder político, con dependencia económica total y completa. ¿Cómo que no? Pues claro que sí. No hicieron más que retirar la 936, precisamente que coincidía con cierre de gobierno y todo lo que estaba pasando, y mire por ahí para abajo. Así que la dependencia económica es enorme y la falta de poder político aún más grande. Así que la solución de Puerto Rico está en las manos de los puertorriqueños si realmente deciden hacer un cambio, y el cambio no se va a hacer con Molotov, ni con AK-47, ni con una bandana roja tirando tiros ahí, a diestra y siniestra, o peleando entre nosotros mismos. No. La solución de Puerto Rico va a venir definitivamente cuando los puertorriqueños decidan entrar en ¿qué? En común acuerdo para ver qué es lo que realmente quiere el país. ¿Qué es lo que la mayoría quiere? Siempre y cuando la mayoría esté bien informada. No es imponerle a la mayoría nada, una minoría aquí no manda. O sea, las minorías que mandan son las minorías de gran poder económico, que esas sí mandan. Y aquí en Puerto Rico la minoría de gran poder económico está muy bien relacionada con el imperio y son los que distribuyen los bienes y servicios en Puerto Rico. Sí, es así. Los bienes y servicios en Puerto Rico los distribuye una élite económica en la isla. Y que todos los apellidos se conocen, ¿no? Dijo Gil en aquella ocasión, aquel fiscal federal, que la corrupción tiene nombre y apellido en Puerto Rico, tiene muchos nombres y muchos apellidos. Porque hay diferentes niveles de corrupción, de corruptela. Sí, no es meramente en el gobierno, fuera del gobierno, muchísimas cosas suceden. Y en relaciones con los Estados Unidos, y con las compañías o corporaciones allá, que va desde la ley de cabotaje a tantas otras cosas más relacionadas. Pues usted va a caer en tiempo de cómo es que Puerto Rico y por qué en Puerto Rico suceden las cosas como suceden. Y la realidad es que el 97% de la población no sabe lo que está pasando en el país. No, yo estoy enterado, usted no sabe un pepino, hombre. Yo no sé tampoco, no crea que yo aquí tengo la luz ahí y ilumino el camino. Pues claro que no, yo también soy otro más en la ignorancia, sumergido tratando de encontrar un vestigio de verdad o de luz. Pero hago el intento y estoy en la pelea siempre, nunca me quito. A lo que voy con esto, mi amigo y mi amiga, es que definitivamente no se mantiene el control sobre la isla y hay un operativo de inteligencia continua. Como dije la pasada semana, hace más de 2 semanas y pico, ya para 3, que llegó aquí un contingente de agentes especiales. Nadie sabe exactamente de qué, si es FBI, si es ATF, si tiene que ver con seguridad nacional. Nadie sabe quién es esa gente, si tiene que ver con el Homeland Security o qué rayo. Y llegaron acá, llegaron por ahí por Puerto Nuevo, llegaron a Bucanan, de Bucanan salieron, se movieron para Camp Santiago, de allá a Foralen. Vaya usted sabe qué es lo que hace su unidad, que tiene inclusive hasta vehículos blindados. ¿Para qué? ¿Por qué? Y no son negros los vehículos, son azul oscuro. Y se sabe ya, y todo el mundo vio, y hubo gente que hasta tomó video de la llegada, por ejemplo, de los agentes federales que llegaron en avión a Puerto Rico. Por eso le dije que si el gobernador no hubiera hecho lo que hizo, ya toda esa gente estaría trabajando. ¿Qué usted cree? Que todos esos agentes federales vinieron a coger sol aquí. Por favor, adiós, boludo, que vinieron aquí a tirarse a la playa, a irse a chinchorrear por los barrios de Puerto Rico, por las carreteras de la isla, a beber el ron sin bañarse. Pues claro que no.
Esa gente no vino a eso. Esa gente vino aquí a una operación. ¿Por qué? Para que usted sepa, históricamente los arrestos que se hacen a gran escala o de gran impacto en Puerto Rico no lo hacen agentes locales. Hello, no. Lo hacen agentes que traen precisamente de otras jurisdicciones en los Estados Unidos para ese tipo de operación. Se da un briefing, se le da información específica y se traen. Esto es parte de ¿qué? Del modus operandi de compartimentación que utilizan, ¿no?, las agencias federales de law enforcement o de ley, ¿ah?, de fuerza y ley, la gente que se ocupa de eso. Y los traen, siempre los han traído de afuera para ese tipo de operaciones. Cuando lo de Filiberto Ojeda Ríos, allá en Hormiguero, las unidades no eran las unidades locales. O sea, no es la gente del FBI que usted encuentra en la Chaldón, o en el Viejo San Juan, o ahí en Guaynabo, donde yo me lo encuentro cada rato. No, claro que no. Era una gente que trajeron de allá, y el SWAT del FBI que vino de allá, todo un operativo de unidades que se trajeron de allá, del continente, a Puerto Rico. Y así se hacen cada tipo de operación. Esa es la forma y la manera, los rules que ellos utilizan. Ahora, hablando yo de todo esto, que es interesante, y por ahí nos podemos ir toda la noche buscando esas intrigas y buscando esos ángulos de los que usted no escucha hablar en radio. Ni nadie habla de esto, algunos por más miedo que vergüenza, otros porque simplemente no lo saben, ahora lo escuchan, usted lo escuchará ahora hablando como si supieran de la materia. Por ahí hay gente que son copycat a la hora del análisis de la situación, pero ay, no los deja, qué rayos, a mí qué me importa eso, yo no vivo de eso. Oiga, había hablado de las tiaras, la mafia china, ¿no? Usted sabe que, por ejemplo, en mi página, yo posteé en estos días, ¿no?, cuál es la intervención de estas tiaras, esta mafia en China, específicamente allí en Hong Kong, y cómo reprimen a las personas que protestan en contra del gobierno de la República Popular de China y del gobierno local de Hong Kong. Usted sabe que se han ido sumando más y más personas a las protestas que están pasando en China. Acá en Puerto Rico dimos una lección increíble, ¿no? Cientos de miles, yo no sé si 300,000, no sé si 500,000, y no me pongo a hacer números porque es una paja mental. La realidad es que fueron cientos de miles de personas y fue de impacto. Yo recuerdo cuando marchamos en Vieques, contra la Marina en Vieques, y era una cosa que impresionaba ahora, pero lo de esta vez es aún más allá. Más militancia. ¿Por qué? Ahora tenemos los medios para comunicarnos y conectarnos. Tenemos la autopista que nos conecta a través del Internet. Todo tipo de plataformas para llevar la información rápida. Pero así también llega la desinformación así de rápido. Así que hay que saberla pasar por el sedazo, por el filtro. A lo que voy con esto es que en China definitivamente la represión está al día. Y Hong Kong, recuerde usted que en la década de los 90 es que pasa, ¿no?, de ser, ¿no?, un protectorado británico, entonces pasa a ser parte, ¿no?, de la China comunista o de la República Popular de China, y que los chinos inteligentemente, que los chinos no son comunistas, para que usted lo sepa, son capitalistas, capitalismo Estado. A China le interesa el capital, el dinero, y no se los da a sus ciudadanos. Busque la definición de socialismo y busque la definición de comunismo desde el punto de vista de la comunidad originalmente. Y hay quien habla, aquí citan hasta Platón con su visión de la comunidad, le llaman algunos comunismo primitivo, otros van a ver las sociedades, por ejemplo, de recolectores y cazadores en el Amazonas y hacen unas relaciones, los antropólogos hacen mucho tripeo en ese tipo de cosas, pero la realidad de la política contemporánea es que China no practica socialismo para nada. O sea, esto es obviamente cientos y cientos, por no decir miles de millonarios que hay en China, que son una clase privilegiada en China, mientras el resto de China está fastidiada. O sea, óigame, prácticamente del 85 al 90% de la población de China vive en niveles de subdesarrollo. Que esto va a ser la segunda potencia del mundo, ¿verdad? Pero son una élite los que tienen el dinero. Llámese a la realidad, capitalismo Estado, despierte al durmiente y deje el tripeo de Che Guevara trasnochado. La verdad, el mundo es otra cosa, no es lo que está en el libro, no es lo que nos dicen o nos venden nuestros profesores. Yo en la universidad, obviamente, pues ponía a pensar a los estudiantes, ¿no?, y a tratar de hacer la tesis contra la antítesis, ¿no?, buscar obviamente la dialéctica de pensamiento y aplicarla a este tipo de cosas. Eso se llama aplicar la antropología a la antropología. Verlo, ¿no?, y descondicionarnos de esto y dar entonces los hechos y los asuntos como se dan realmente en la realidad, en la práctica. Y aquí es importante señalar a mis amigos que están acá que las tiaras están en todas partes. Las tiaras vienen desde la época de los emperadores chinos, las mafias chinas. Esta es de las mafias más antiguas del planeta, históricamente hablando. O sea, es diferente. La gente había hablado de la mafia rusa. No, la mafia rusa. No, que siciliana, la cosa nostra. No, que si los armenios. No, y el tráfico de prostitutas, el tráfico de la trata humana. Y por esto sigue buscando diferentes tipos de mafia. No, la mafia en los Estados Unidos, que si acá, que si las familias, etcétera. Y ese tipo de cosas, no, que si los carteles, no, que si vamos a bajar a Colombia, usted busque, en todas partes del mundo obviamente hay controles de mafias locales y de mafias a nivel, ¿no?, del Estado. Y ahí es donde usted encuentra, ¿no?, la correlación que existe, por ejemplo, entre el gobierno y el bajo mundo. Aquí en Puerto Rico lo hemos visto, todos vimos esto también con algunos políticos, ¿verdad?
algunos políticos que se dan las vueltas por las cárceles, ¿se acuerda usted? ¿Ah? ¿Se acuerda aquel personaje que se mencionaba en aquel entonces que visitaba las cárceles, que lo asesinaron después? Que era de los que iba por ahí dando la vuelta de un lado al otro las cárceles mientras tenía su punto de droga. Bueno, esa es otra historia aquí en Puerto Rico, entre muchas más, donde ha habido relacionados definitivamente. Y hemos escuchado también aquí de alcaldes que se reúnen con los dueños de puntos de droga para que la cosa se suavice un poco en su ciudad. ¿O usted no lo sabía? ¿Se le olvidó ya? Pues todo eso se ha discutido, claro que sí. Todo eso, el caso, por ejemplo, de Coquito brincando de cárcel en cárcel, ¿no? Con el comité de senadores, que estaba el tigre ahí, estaba el otro del PNP que lo dirigía, que estuvo preso ahí, o ha estado preso y ahora lo sacaron. Toda esa gente andaba en familia, eran amigos inclusive de la actual alcaldesa de Canóvara. ¿Ah? Así que usted empieza a buscar toda esa gente y se da cuenta de la relación de la narcoeconomía con la política. Ya cuando el trasiego de drogas y estos carteles y estos mafiosos están dentro de la política, pues hablábamos ya de narcogobierno, como pasa en México, con los carteles y los políticos en México. Y allá pues es descarado lo que pasa y la policía está comprada y el ejército está comprado y todo el mundo nadie sabe realmente para quién trabaja en aquel lugar, qué es lo que está pasando. Pues mire, en China esto sigue funcionando y definitivamente la historia, por ejemplo, de los servicios de inteligencia, ¿no? Se han escrito tesis y libros precisamente sobre la guerra secreta, sobre la inteligencia, sobre el espionaje, sobre todo esto. Hay un sinnúmero de autores que han dedicado mucho tiempo a escribir sobre esto y a buscar información que se puede divulgar, la que se puede divulgar y una que otra que se filtra de cuando en vez y vez en cuando, siempre y cuando no afecte las operaciones actuales de los servicios de inteligencia, pues entonces, como dicen, censuran, callan o eliminan al que escribe esto o al que está sacando la información, o le limpian el pico, como decíamos allá en Ponce. La realidad es que por años, por décadas, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, la mafia siempre ha estado relacionada con los servicios de inteligencia. En Estados Unidos, y esto es histórico, busca la historia, busca los datos, son los datos oscuros de historia. En Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno delegó en la mafia que está a cargo de los muelles, que todavía está a cargo de los muelles en Estados Unidos, los estibadores y todo eso. ¿Ah? De hecho, hay uno que están buscándolo todavía que no ha aparecido nunca, desapareció, pero bueno, esa es otra historia, después de eso hablaremos más adelante. Oiga, le pidió a la mafia que protegiera los muelles de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es un dato histórico, eso es un hecho histórico. Así va a encontrar diferentes tipos de mafia, por ejemplo, bajo la invasión alemana, que cogieron obviamente y tomaron a Italia, estuviese aliado Mussolini o no con Hitler, fuera fascista o no, los alemanes ocuparon a Italia y trataban muy mal a los italianos, y de hecho mataron aldeas completas de italianos. La mafia italiana ayudó a qué? No solamente a la resistencia, la mafia italiana ayudó a los agentes norteamericanos y a los agentes británicos a entrar en Italia ocupada. Lo mismo pasó en Francia, la resistencia era, la misma mafia estaba en la resistencia. Tiene que ver la historia como es, para usted vea cómo es esto, que es la bobería, la película de guerra tonta. O sea, no. Hay muchos que son héroes anónimos y otros que definitivamente pues son personas que han estado involucrados en todas estas operaciones y siempre se ha mantenido el silencio de por qué quienes estuvieron en estas operaciones y era parte de la mafia. En la actualidad, para luego llegar a las tierras chinas y su relación en Puerto Rico. En la actualidad, los servicios de inteligencia utilizan a todos los grupos criminales del mundo, a los más importantes grupos criminales del mundo. ¿Por qué lo utilizan? El M16, el MI6, por ejemplo, británico, la CIA, el GRU, por ejemplo, ruso, todos los grupos que pueda haber inteligencia, que usted quiera, ¿no? Hasta los grupos cubanos, óigame, hasta la inteligencia cubana. ¿Por qué utilizan a los mafiosos? ¿Por qué utilizan a los grupos criminales? Porque los grupos criminales son los que conocen las rutas de entrada y salida. Las rutas que están compradas o donde usted ha comprado al que está a cargo, ¿no? Del pase en aeropuertos o en muelles. ¿Ah? Las rutas clandestinas que usan aviones y barcos y botes cuando usted quiere entrar personal que no quiere ser que sea localizado. ¿Qué funcionarios políticos son corruptos y usted puede pagarle para que le dé información y para que le sirva de doble agente a usted? Etcétera. Ya ellos tienen todo el trabajo de campo y ya tienen todas las conexiones. Te llega a un acuerdo con estos grupos mafiosos y eso es lo que hacía la CIA con el tráfico de drogas. Allá en Colombia como lo hacía allá en Afganistán. Despierta durmiente. Así que todos utilizan esa mafia. Así que pues obviamente hay un contubernio entre las comunidades de inteligencia y la mafia. ¿Y qué es lo que hace Vladimir Putin? Pues muy bien, como exdirector de la KGB y un hombre genial dentro del manejo de este tipo de información, pues mantiene una gran y directa relación con la mafia rusa. ¿Por qué? Porque la mafia rusa está extendida con tentáculos en todo el planeta. Tiene operaciones en Estados Unidos, tiene operaciones en Europa,
trae tráfico desde África, desde Asia, así que, ¿qué mejor que eso? Para que usted caiga en tiempo. Las tiaras chinas igual. Lo que pasa es que las tiaras pasan desapercibidas porque trabajan dentro de las comunidades chinas que hay en diferentes partes del mundo. Allá, por ejemplo, trabajan en San Francisco, trabajan, por ejemplo, en Nueva York, donde quiera que haya un Chinatown, usted tiene ahí la tiara. Ahí está la tiara china, trabajando. Las tienen, como ejemplo, en Hong Kong, siendo comunista o no, es que el comunismo que le dije chino, entre comillas, no existe. La realidad es que ellos están involucrados en todos esos lugares y mueven billones de dólares. En Puerto Rico, ¿habrá tiara china? Hay que tener cuidado cuando se trata de ese tema sobre Puerto Rico, si la hay o no la hay. Usted aquí hay una gran comunidad asiática en Puerto Rico, que parte de esa comunidad asiática son los chinos también. Usted tiene una gran cantidad de chinos asociados en restaurantes y en sin número más de negocios, ¿sí? De todo tipo de negocios aquí en Puerto Rico. Y tienen sus clubes privados. Y usted los ve en el casino, les encanta apostar en el casino. Pero hay cosas que están más allá de lo aparente y nadie lo toca. Aquí hay situaciones, y yo no lo voy a tirar por aquí por el aire porque yo me quiero un poquito y mis nietos los quiero y me quiero a mi familia. Y así que simplemente se los tiro superficialmente, ¿no? Usted se preguntaba, ¿por qué hace tantos años atrás usted siempre encontraba una patrulla de la policía siempre estacionada frente a un restaurante chino? Ah, porque van a comer allí. Nunca les cobran por comer allí. No, pero aparte de comer de gratis, no todos. Algunos agentes estaban muy bien recompensados por darle vigilancia a todos esos restaurantes, una cadena en particular. Y esas investigaciones me consta a mí porque en aquel momento yo estaba relacionado con la policía y era una investigación interna que se estaba haciendo. Así que me consta, no es un chisme, no es un zángano que contó algo, no es uno que estaba borracho en par, lo contó en la barra. No, porque había una investigación interna precisamente sobre esa situación con los restaurantes chinos. Y como esa hay muchas más, el Departamento de Justicia, el NIE también tiene investigaciones, pero nadie dice nada. Esto es bien grande. Aquí hay otros grupos, aquí hay individuos en Puerto Rico, locales, boricuas, que una vez por ahí uno de estos que tiene programas de televisión lo mencionó y después que lo mencionó cogió más miedo que vergüenza que se le puso a chavito y nunca más en su vida ni en radio ni en televisión lo ha vuelto a mencionar. Porque es uno de los grandes en Puerto Rico que controla la inversión de drogas y de armas en Puerto Rico. Dicen aquí y le venden a usted la idea de que el crimen en Puerto Rico es desorganizado. No, eso no es verdad. El crimen en Puerto Rico es más organizado de lo que usted cree. Si fuera desorganizado, pues había muchas formas de poderlo contrarrestar y de bloquear y de cortar en diferentes lugares para que no tengan acceso, ¿no?, a capital, ni tengan acceso a importadores, ni tengan acceso a nada. No, aquí hay una red mucho más organizada, una red externa y una red interna que juega con todo esto. Que sí lo sabe, por ejemplo, la DEA, pues claro que la DEA trabaja con eso y lo sabe y lo entienden. Que lo sabe el FBI, pues claro que sí. Recuerde, y lo vuelvo a decir por enésima vez. Hay tres agencias que se dedican a tener la información de todos los que vivimos en esta isla y los que viven en cualquier parte de los Estados Unidos y muchos los que viven fuera. Una de esas agencias es el FBI, el Buró Federal de Investigación. Su trabajo es saber quién es usted, tener el pedigrí suyo, cuándo va al baño, cuándo dejó de ir al baño, qué hace, qué come, quién es la chilla, quién no lo es. La otra es la Agencia Central de Inteligencia, que se supone que se le prohíbe tener operaciones en los Estados Unidos, pero Puerto Rico es un territorio incorporado. Aquí ellos se dan, como digo, hay unas licencias muy particulares en la isla de Puerto Rico, la Agencia Central de Inteligencia, y la otra se llama la NSA, que le importa un pepino lo que diga la Constitución de los Estados Unidos, le importa un pepino lo que diga quien diga. Esas tres agencias, su especialidad es informática, buscar información, ubicar personas, saber qué hacen, qué no hacen, extrapolarlos a otros escenarios y tener las redes completas de información de todo el mundo, su familia, su abuela, su tío, quien sea, su amigo, el que no es su amigo, etcétera, etcétera. O sea, esos tienen obviamente todo el currículum de que es cada persona en este país, ¿ok? Son los que ven, escuchan y saben. Así que usted pregúntese, teniendo esa capacidad tecnológica y teniendo el personal especializado para ese tipo de investigación por tantas décadas, ¿cómo no van a saber quién es quién en Puerto Rico? ¿Cómo no saben quién era? Bueno, aquí hubo una época, te lo digo brevemente, entre la historia que no se habla de Puerto Rico, cuando La Palguera era el centro de operaciones de distribución de drogas en Puerto Rico. ¡Sí, La Palguera! ¡Ah, qué chulo! No estoy hablando de ahora, estoy hablando de una época. Esa época, ¿cuándo era esa época? Bueno, esa época era para allá, para el año 1900, de la década de los 80 y parte de la década de los 90. La Palguera era el centro de operaciones de distribución de drogas. Ahí pusieron entonces el aerostato ahí para ver si eso servía para algo o no servía para algo. Bueno, sirvió y no sirvió, las dos cosas, la droga sigue entrando. La realidad es que allí iba gente, buscaban los botes de la droga, los llevaban a unos hostales o a algunos lugares donde la gente se quedaba, allí los recogían, los metían en el cuarto, a que venía en el carro, se quedaba esa noche, papá, metían en el carro con el equipaje y se iban, y era la distribución. ¿Por qué yo sé eso?
¿Me lo contó algún pescador allí un día con 4 palos de ron encima? No. Me lo contó, qué sé yo, un vecino de allí de La Palguera, que es un lugar que yo adoro, que es maravilloso, es lindo. Estoy hablando de la década de los 80 y 90. No. No sé, porque en aquel momento en la policía había una investigación de inteligencia criminal, que había una unidad para eso, que tenía la fotografía de todas las casas, de todos los lugares, de los botes y las personas que estaban traficando droga en Puerto Rico. Y usted le pregunto aquí ahora, ¿vio algún arresto? ¿Vio que arrestaron y se metieron en algún hotel de La Palguera a llevarse arrestado al dueño, a los implicados en el tráfico que se sabía y que lo sabía la DEA y que lo sabía el FBI? ¿Vio algún arrestado? No, yo vi la foto, vi las investigaciones, vi todo y nadie hizo nada. Nada. Nos cogen de pensuaco. Ahí está la información. Te dicen, no es lo que tú sepas, es lo que tú puedes probar en la cárcel, en la corte, ¿no? Para que puedan ir a la cárcel. Pero no es lo que no es eso necesariamente, hay evidencia, había muchísima. Habían grabaciones de videos, de conversaciones, en el momento de los hechos, habían involucrados testigos, había de todo, nunca se arrestó a nadie. Yo recuerdo un amigo mío de la DEA que me dijo una vez, mira Andrew, lo que pasa aquí siempre acuérdate que nosotros trabajamos por presupuesto económico. Y yo, ¿cómo que por presupuesto económico? Estoy hablando de hace muchos años atrás, hablando de un buen amigo. Y me dice, mira, sí, si una operación, qué sé yo, nos cuesta a nosotros $500,000 llevar a cabo esa operación con el equipo tecnológico, el personal que hay que pagar ronda tras ronda, ¿no? Los encubiertos, todo lo que tengamos que hacer y pagar informantes, nos cuesta $500,000 y lo que se va a incautar llega a $300,000, pues se cancela la operación y si la policía estatal la quiere seguir, que la siga. Si ahora, si lo que vamos a tomar, lo que vamos a confiscar, vale millones de dólares, pues entonces la operación se da un ok y procede. Porque todo esto es nuevamente por presupuesto de dinero. ¿Usted se da cuenta cómo esto así no vamos a ningún lado? Vamos a una pausa. Venimos con otro asunto interesante de lo que está pasando en el mundo. Y los chinos, sí, muy bien, gracias. Han estado por montar Chinatown en Puerto Rico desde la década de Hernández Colón. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Bueno, mis amigos, regresamos en un momentito y seguimos con todo esto. Vamos a hablar ahora de Robert Mueller, que no exoneró a Trump, y vamos a hablar de cosas también del presidente más simpático de los Estados Unidos. Ciencia forense, bueno, una debacle allí. Eso sigue manga por hombro. Y los números de crimen en Puerto Rico, te hace rato que no oye asesinatos, ¿verdad? Como que no matan a nadie aparentemente, o es que ya nadie lleva la cuenta. Wake up, venga un momento, toma el agua.